queremos calles seguras, y eso solamente lo da la experiencia y la convicción. Queremos escuelas seguras, eso solamente lo da la seguridad que puede brindar un buen gobierno, y por eso nosotros prendemos nuestro foco verde de esperanza. Confío en que las fuerzas del orden nos den las garantías para poder celebrar comicios el próximo 5 de junio en paz. Sí, en buena parte de ellas ha habido proyectos muy exitosos, en otros todavía, sí, Nuevo León. En Nuevo León nosotros acabamos con la inseguridad. Hoy está regresando con el nuevo gobierno, que por cierto no es del PRI. En Zacatecas, en donde parecía que se había hecho la casa de un grupo delictivo denominado Los Zetas, hoy ha regresado la seguridad. Por cierto que eso es muy importante. En todos los estados en donde nosotros hemos estado o hemos gobernado, ha habido una gran coordinación entre la fuerza pública. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto pues propone este comando único, esta policía única, coordinada, y creo que nos va a dar mejores resultados. Creo que es muy importante la voluntad política que ha mostrado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por hacer que un delincuente de ese nivel pague sus culpas en donde haya cometido un delito, ya sea aquí o en otro país. Aquí lo importante es de que nada quede impune. Sí, yo creo que el tratado de extradición es de ida y vuelta. Aquellos que cometieron delitos en México también deben de ser procesados en México. Y los que han cometido delitos en Estados Unidos deben de ser también procesados. Creo que ese es el destino que debemos de asegurar, de combatir la impunidad en donde sea. Bueno, es que el propósito es crecimiento económico con más empleo y más empleo mejor pagado. Y las reformas son las que nos dan esa garantía. Es que las reformas que pensó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las que concretizamos en buena parte en el Pacto por México, tienen como destino inscribir a nuestro país en el siglo XXI, sacarlo del siglo XX y ponerlo en el siglo XXI de la competitividad. ¿Hubo atraso? Ahí vamos a tener, lo que pasa es que lo que tenemos es más bien un lapso de tiempo en el que todavía no se notan todos los efectos de las reformas, pero estoy seguro que estas reformas tienen muchos años todavía por delante y de qué hablar. Por lo pronto, ante la crisis financiera y económica que se vive en el mundo, vemos un México mucho más estable. Es de Tierra del Fuego hasta Anchorage, en lo que puede ser el continente americano, uno de los países que conserva crecimiento con baja inflación, a diferencia de otros países de lo que puede ser nuestra América Latina, incluido Canadá, que se muestran en recesión. La verdad es que nosotros tenemos un convenio, un tratado de comercio tan amplio que hace que cerca del 90% de nuestro comercio se esté dando con los Estados Unidos. A nosotros nos conviene mucho que Estados Unidos crezca, porque junto con ello nosotros podemos crecer todavía mejor, y nos conviene también que crezca con una estabilidad gubernamental que nos dé la seguridad de que somos buenos vecinos. Confío mucho que los norteamericanos hagan una buena elección el próximo mes de noviembre. Sí, por lo pronto hemos avanzado mucho en lo que son las consideraciones de carácter migratorio, con buenos acuerdos de buena voluntad entre los dos gobiernos, pero el próximo gobierno, junto con el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene que aspirar a más. Son dos cosas distintas, pero que tienen un mismo objetivo y origen. Primero, la reforma educativa es pensar en las próximas generaciones, en nuestros hijos y su mejor educación. Una mejor educación nos hace más competitivos y ahí no vamos a ceder ni un milímetro. Es exitosa también la reforma educativa, conocer cómo el secretario de Educación, Aurelio Nuño, nos daba cifras en el cual solamente van a tener que cesar a un poco más de 3,000 maestros que no quisieron ir a dar clases, que se empezaron a sentir incómodos y a obstruir lo que es la reforma educativa. Habla de un porcentaje muy menor de resistencia. La mayoría estamos cuidando el futuro de nuestros hijos. Y el otro, en la propuesta del presidente, la iniciativa que enviará a la Cámara de Diputados para matrimonios igualitarios, lo que se tiene ahí es un concepto de derechos de minorías que son aceptados en el mundo y que tenemos que discutirlos en México. México no puede permanecer aislado de lo que sucede en el mundo.
son estos derechos de minoría que tendrán que convivir con los derechos de la mayoría. Pero sí, pero los derechos de las minorías no pueden estar por encima de los derechos de las mayorías, y los derechos de las mayorías no pueden de ninguna manera ignorar los derechos de las minorías. Hacerlos convivir a los dos es un trabajo político importante, y eso es lo que intenta la iniciativa. Los derechos no están sujetos a la consulta. Los derechos son eso, derechos que se deben de garantizar, y lo importante es ver cómo conviven unos sin violentar los otros. Yo en lo personal lo he dicho y lo repito, soy un hombre creyente, he sido formado además como la mayoría de los mexicanos en una religión, pero lo importante es que en este siglo XXI veamos la posibilidad de la convivencia entre unos y otros. No podemos negar la existencia cerrando los ojos de una realidad. Los veo contentos, los veo muy seguros de lo que están haciendo. Estoy seguro que Esteban y Leti le van a dar más progreso a Durango y sobre todo a la Laguna. ¿Cómo siente el partido? Muy confiado de haber hecho lo que era exigido. Presentar a las mejores y a los mejores como candidatos, y confiado en que sus propuestas se hagan una realidad en el futuro, porque el nuevo decir del PRI es el hacer. Bueno, yo creo que están en su derecho también en fijar su posición. Los empresarios deben de pedir que se les garantice el respeto, que no se les falte el respeto como a veces sucede por parte de algunos candidatos, y que también los gobernantes y los legisladores cumplan con su obligación. Por lo pronto, muchos de nosotros lo hemos hecho ya con la presentación de nuestra 3 de 3. Muchas gracias. Creo que se deben de documentar mejor. Dentro del PRI no ha habido señalamientos de esa naturaleza. Si alguien está confundido al respecto, vale la pena que lo reflexione y no engañe a los demás. Nosotros lo único que hemos hecho es estar atentos a que se respete la legalidad. ¿Podría comentarme algún caso? Yo podría hacer la referencia. Han sido señalados. Eso es lo que dijo usted. Pero por parte yo le del voy a PRI decir, y por parte suyo tampoco. A ver, de una vez para que se entienda y la comprendan mejor, porque los mejores que lo pueden explicar son aquellos que comunican. En Tamaulipas lo que ha hecho el PRI es quitarle la candidatura a 3 candidatos del PRI que eran a presidentes municipales, que estaban apoyando a un candidato de otro partido político, y que varios de sus seguidores dijeron que eso había sucedido porque habían tenido amenazas de algunos malos. Nosotros no hemos hecho señalamiento alguno en contra de ningún candidato. Creo que así se inician las confusiones por la falta de información. En Quintana Roo ha sucedido algo similar. Un medio de comunicación respetable ha hablado de la posible vinculación de un candidato con hechos delictivos, y nosotros hemos dicho que se investigue. Eso es lo más importante, pero hay que construir bien las historias para evitar equivocaciones y sobre todo difamaciones. Muchas gracias.